Buenos días con todos, como lo prometí. Hoy estamos nuevamente conversando sobre teatro. En la, en mi intervención anterior, bueno, fue una prueba para ver si funcionaba. Me voy a sacar los lentes que no se me ven los ojos. Ah, fue una prueba a ver si funcionaba, a ver si tenía algún tipo de reacción de parte de ustedes y la verdad me alegró mucho ver que a muchos de ustedes les interesó. No solo dieron likes, sino que me hicieron comentarios para que me, para que me ocupara de algunos temas en particular. Hubo una mayoría por ahí de dos que estaban interesadas, Marcia y Sol, en que hablara sobre la comedia. Y yo de pronto dije, sí, hablemos de la comedia, pero después dije, no, no puedo hablar de la comedia sin entrar en temas más generales primero, sin hablar primero de géneros escénicos. La comedia es uno de los tantos géneros escénicos. Sí es importante, la vivimos a diario, cada vez que vamos al teatro por lo general, la gorra chueca, por lo general nos gusta ver comedias y como actores queremos hacer comedias porque el público va a ver más comedias, está acostumbrado a ir al teatro a ver más comedias que otros géneros, pero, pero tenemos que ir de lo general a lo particular. No podemos entrar hablando directamente de comedia si no hemos hablado todavía de la importancia de los géneros. Pero antes de entrar en materia, quería comentarles algo. ¿Qué objetivo tiene esto? ¿A quién dirijo estas intervenciones, estos videos en vivo, como le quieran llamar? Hay muchos actores en formación por ahí. Hay mucha gente que quiere formarse como actor, que no tiene tal vez la posibilidad de entrar directamente a la universidad, digamos, o a talleres sólidos y que les toque estar tomando tallercitos y me parece muy bien. Hay que hacer lo que a uno le gusta y encontrar los medios que sea. Pero en un taller muchas veces los profesores, los directores, los facilitadores no tienen el tiempo suficiente para profundizar en cosas, en herramientas que los actores también necesitan. Y piensan que el tema de géneros es una cuestión de dramaturgos, del que escribe la obra de teatro, o que los temas de género son una cuestión de los directores que van a montar la obra de teatro. Luego, ¿qué pasa? Que eres director y tienes un actor delante, o eres un actor y tienes un director delante que te está dando herramientas en función del género en el que está trabajando y tú no sabes de qué te está hablando. Y no sabes cómo reaccionar ante ello, no sabes cuál es el estilo de actuación que debes asumir frente a una comedia versus una farsa. Yo me he encontrado en mi carrera como director frente a actores que no saben diferenciar una comedia de una farsa. A lo mejor ustedes se lo están preguntando, ¿qué diferencia hay? Pero hay gravísimas y fuertes y profundas diferencias entre una comedia y una farsa. Más adelante, si es interés de ustedes, vamos a hablar de eso. Entonces, dos objetivos quiero marcar. Uno, ¿a quién voy dirigiendo estas charlas? Ya está claro, actores en formación, actores que no han tenido la oportunidad de pasar procesos académicos sólidos y que van a encontrar aquí no una conferencia profunda sobre un tema, no me interesa eso, me interesa más bien despertar el interés de ustedes para que ustedes investiguen a su vez. Vamos a tomar los temas, vamos a tocar los temas de una manera, digamos, superficial. No podemos profundizar. Este no es el lugar para profundizar en un tema. Y luego ustedes pueden hacer sus propias investigaciones. Ajá. Me estoy extendiendo, pero es importante esta explicación. Luego, ya está definido a quién voy dirigido. No me interesan los académicos, no me interesa quienes ya saben de este asunto, los que ya saben, y posiblemente tendrán criterios contrarios a los míos. El arte, el teatro en particular, no es una ciencia exacta. Pero yo voy a manifestar, yo voy a entregar lo que yo conozco. Y luego vamos al objetivo concreto del día de hoy. ¿De qué vamos a hablar concretamente hoy con ustedes? Vamos a hablar de los géneros escénicos y su importancia. ¿Por qué un actor debe saber sobre géneros escénicos? ¿Por qué un director debe profundizar en géneros escénicos? Porque, porque es la guía. El género escénico es lo que te marca el derrotero, la meta, hacia dónde voy. Sucede todo el tiempo, señores, no nos llamemos engaños, sucede todo el tiempo. Vamos a ver una obra de teatro puesta muy buenamente, con muy buena voluntad por actores que se están formando. Vamos a juntarnos, vamos a hacer un grupo de teatro, vamos a poner una obra, mira esta, yo escribí una obra y la quiero montar, pero la escribí sin profundidad de conocimientos, la dirigí sin profundidad de conocimientos. ¿Y qué sucede luego?
que tenemos las grandes estafas. O sea, la gente va al teatro, se nos levanta del asiento, se nos va. Ajá. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué? Si la historia que queremos contar es interesante, es que no conocemos las herramientas adecuadas para contar esta historia. ¿Qué vamos a hacer cuando estamos haciendo teatro? ¿El público qué va a ver cuando estamos nosotros ofreciéndole un espectáculo teatral? La gente va a consumir una historia. Igual que el que va al cine, va a consumir una historia. Quien compra un libro, va a consumir una historia. Los niños a la hora de dormir les gustan las historias, las telenovelas, las películas, las series de televisión, los videos, todos son historias. Nosotros somos cuentacuentos, pero de una manera diferente. Mientras que un narrador utiliza 3 recursos fundamentales que son la narración, la descripción y el diálogo, nosotros como teatristas nos ocupamos más del diálogo que del resto. Es difícil contar una historia exclusivamente a través del diálogo y a través de lo que la gente ve. No hace falta narrar, porque la gente está viendo lo que se está haciendo. No hace falta describir, porque las personas nos ven y ven lo que está. Por tanto, la descripción está implícita en la escena. El diálogo, la acción dramática. Antes de llegar a donde quiero llegar, hay que esclarecer estos conceptos, ¿no es cierto? La acción dramática, que en teatro, en escena, todo es acción. Incluso la falta de acción es acción. Si me quedo paralizado escuchando lo que el otro me dice o me quedo paralizado de miedo, eso es acción. Si digo, si oigo, si hablo, hablar, a veces confundimos lo que se dice y lo que se hace. Sí, está bien. Existe una diferencia entre lo que se dice y lo que se hace, pero en materia de dramaturgia, todo es acción. Y toda acción que se hace sobre el escenario o que se deja de hacer en el escenario envía un mensaje al público, un mensaje del cual nosotros tenemos que estar muy, pero que muy seguros. Porque podemos llevar con el símbolo, ya sea auditivo o visual, sonoro o visual, el símbolo equivocado, podemos lanzar el mensaje equivocado. ¿Y qué pasa? Nos sentimos muy frustrados cuando una obra que es seria, una obra que es una tragedia, digamos, una pieza dramática, un melodrama, estamos hablando de géneros ya, ¿no? La gente se nos ríe en una parte en la que nosotros considerábamos que era una parte densa, sólida, intensa, y la gente se nos cuaja de la risa. Algo estamos haciendo mal. Nos ha pasado, ¿no es cierto? ¿Qué estamos haciendo mal? No estamos ocupando apropiadamente las herramientas correspondientes al género que queremos llevar a escena. O lo más terrible de todo, queremos hacer una comedia y nadie se nos ríe. Qué triste, ¿no? Qué triste. Y nadie se nos ríe y la obra pasó y todo el mundo se fue y era una comedia. ¿Por qué? Porque no tenemos los elementos suficientes. Al género hay que darle mucha importancia. Perdón. Al género hay que darle mucha importancia, toda la importancia del caso. No sé, el género es al teatro como el diagnóstico a la medicina. No sé, si soy médico, el paciente que viene a mí puede tener muchos síntomas, pero hay muchos síntomas que corresponden a muchas enfermedades. Un buen médico sabe diferenciar los signos. Los signos son aquellos que son particularmente de una enfermedad, los que me definen una enfermedad en particular, y a veces ni eso, a veces tenemos que recurrir al análisis de laboratorio para definir una enfermedad. Entonces, pueden haber muchas características que sean comunes a diferentes géneros, una característica común a varios géneros, pero los signos, las características que me diferencian cada uno de esos géneros en sí mismo, hay que conocerlos. Ya sé que esto no es interactivo, sí lo es, veo que me están escribiendo por ahí, pero como no tengo los lentes puestos no puedo leerles y no quiero desviarme de mi línea de pensamiento. Entonces, ¿ves? Ya me desvié de la línea de pensamiento. Bueno, si voy a lo que iba. Tengo una obra teatral que causa risas. ¿Qué tengo? ¿Comedia o tengo farsa? ¿En qué se diferencia una comedia de una farsa? ¿Estoy trabajando una comedia, una alta comedia, o estoy trabajando una farsa burda? ¿Qué elementos voy a utilizar? Si yo estoy trabajando una comedia, digamos, al estilo de Oscar Wilde, una comedia de salón, donde es un humor muy pensante, y yo agarro y permito que en escena, o monto como director o como actor, que el camarero que viene con las copas se resbale con una cáscara y se caiga, estoy entrando en el campo de la farsa. La gente se me puede reír,
pero no voy a llegar con las ideas necesarias. Entonces, ojo, hace un rato creo que me quedé con la idea en el aire de que he trabajado con actores que no sabían la diferencia entre una comedia y una farsa. Y luego vamos a entrar a analizar esto. Ahora, ¿a dónde quiero llegar? Voy a redundar un poquitito. Tenemos como actores que en algún momento nos vamos a autodirigir, que vamos a escoger una obra para montar, o que vamos a estar enfrentados a un director que nos va a dirigir. Conocer los géneros, no solo conocerlos, sino darles la importancia que estos tienen, porque es, como decía hace un rato, como el diagnóstico a la medicina. Si no, la obra no me va a salir enferma y va a morir. ¿Cuándo muere la obra? Cuando la gente no va a verla, porque luego de los que van a verla salen diciendo no fue una buena obra, no la entendí. Sucede todo el tiempo con el teatro contemporáneo. Lamentablemente en nuestros países hay mucha gente con muchas ganas de hacer, pero con poca preparación. Y pasé un taller, pasé 2, y ya, me voy a montar una obra, hasta tengo la plata para montarla, pero no tengo los suficientes conocimientos. ¿Qué sucede? Bueno, eso y también la modernidad. La modernidad ha querido borrar los géneros. Ese es el gran dolor de la modernidad. Ha querido borrar los géneros y sencillamente la gente quiere contar su historia a como dé lugar, basado más que todo en imágenes, basados más que todo en un teatro más de acción que de palabra. Está bien, yo valoro todo eso, pero con todo hay que saber desde dónde partimos. Hay que saber exactamente desde dónde partimos y dónde queremos llegar, porque luego pasa lo que pasa, que la gente se nos va de la sala, no entendió la obra y no vuelven, señores. Y por eso el teatro ha perdido tanta gente. Cuando querramos hacer teatro de acción, cuando querramos hacer teatro de imagen, que son muy difíciles, son más difíciles que el teatro de palabra, tenemos que tener todas las herramientas. Pero bueno, vamos a dedicarnos un poquitito más al teatro de palabra, al teatro de autor, al teatro que alguien se sentó, lo escribió, que tiene un diálogo, que el personaje fulanito con el personaje menganito se enfrentan en un conflicto que se va a resolver de cierta manera. De pronto, de manera negativa si el protagonista si es una tragedia, de manera positiva si el protagonista si es una comedia. No quiero entrar en definiciones de géneros todavía, eso va a ser para próximos encuentros. Quiero hablar en términos generales, pero vamos a la pregunta clave. ¿Qué es el género? A veces lo confundimos con el estilo, cuidado. Género es una cosa, estilo es otra. Investiguemos. Pensemos en la historia del arte, los diferentes estilos, ¿no? El renacentista, el gótico, el románico, hablando de arquitectura y también de pintura. Hablando de literatura, podemos mencionar el realismo, el naturalismo, el simbolismo es una forma de llevar a escena. Y también los estilos son formas de llevar a escena una obra determinada, de un género determinado, en una época determinada. En nuestros tiempos no hay mucho cómo jugar con los estilos. Cuando el realismo se puso de moda, a finales del siglo XIX, todo era realismo, y tú veías en escena una copia calcada de la realidad. Y hubo luego movimientos que se fueron en contra de eso y empezó a surgir el teatro de vanguardia. Ese fue el que empezó a destruir un poco los géneros. Ellos mismos fueron un género y un estilo en sí mismo, pero a partir de la vanguardia del siglo XX se empezaron a desdibujar los géneros. Y sí son válidos también, pero ellos mismos sin saberlo pertenecen a un género en particular. Bueno, pero a lo que iba. Yo sé que me voy todo el tiempo por la tangente. A lo que iba. ¿Qué es el género? Ya dije que no hay que confundirlo con el estilo. El estilo es más bien la forma. ¿Qué es el género? El género es la relación que existe entre lo que hay en escena. Fíjense que estoy utilizando un término muy amplio. Entre lo que está sucediendo en escena y cómo está sucediendo y la realidad a la que nos abocamos. Una cosa es vivir, una cosa es vivir escénicamente. El género no es otra cosa que la relación con respecto a la realidad de lo que sucede en escena. Cuando vemos una película, estamos hablando de teatro, pero el cine nos puede dar muchos ejemplos. Cuando vemos una película en la que las cosas están sucediendo y yo me las estoy creyendo, esto es posible, esto es probable que suceda en la realidad, pero pasa algo realmente inaudito, algo totalmente fuera de las reglas de la física.
no sé, digamos que el personaje se cae por un acantilado y se queda enganchado por una manito de un arbolito que nacía justamente perpendicular al acantilado, que uno lo da por muerto, chuta, se murió el personaje y está agarradito, ¿qué dice uno por dentro? ¡Qué paquete! No, eso es muy cubano, no sé si, o sea, qué falso. No es posible que se haya salvado de esta, justo cayó abajo de las ruedas de las llantas del carro. Entonces, cuando uno compara lo que está sucediendo en escena con la realidad, ahí estamos hablando de géneros. Y hay géneros realistas y géneros no realistas. Ahí estamos entonces entrando en materia de las dos grandes divisiones que nos ofrecen los géneros. Dos grandes divisiones. Hay por ahí quien dice que tres, pero podemos hablar de eso después. Los géneros realistas, los géneros no realistas. ¿Cuáles son los géneros realistas? Aquellos cuya historia, la historia que nos cuenta y la forma en que cuentan esa historia, género, estilo, cuando nosotros nos enfrentamos como público a ella, la comparamos con la realidad vivible y decimos, es posible, es probable. Esto que estoy viendo en escena, sí, pudo haber sucedido o podría suceder. Ahí estamos hablando de géneros realistas. Actores. Para géneros realistas necesito actuaciones realistas. Bien. Una cosa es el cine, que tiene su micrófono aquí arriba o aquí adentro escondido y que tú puedes totalmente expresarte de una manera muy, muy íntima, bajito, y el micrófono te recoge. Bien, eso lo permite el cine y el teatro, ¿no? En el teatro siempre se requiere un nivel de exageración de la realidad, pero no estamos hablando de ese tipo de exageración, no estamos hablando de que debo proyectar la voz, no estamos hablando de que debo sobremaquillarme un poco, no estamos hablando de que debo caminar, de seguir ciertas reglas de la puesta en escena que a lo mejor en la vida real no las seguiría. No estoy hablando de eso, estoy hablando sencillamente de la historia que estoy contando. Si esa historia, al final el público se la cree o piensa que puede suceder, podría suceder, es posible, es probable, dentro de los límites de la realidad como la conocemos, estamos hablando de géneros realistas. Después vamos a mencionar cuáles son los géneros realistas. No, hay que mencionarlos ya. Los géneros realistas son la tragedia, la comedia y la pieza dramática. Tomen nota, ¿no? Tragedia, comedia y pieza dramática. Las primeras tragedias que surgieron fueron las griegas. Y ahora ustedes me dirán, bueno, ¿cómo puede ser realista una tragedia griega donde habla de los dioses y de la esfinge y cosas por el estilo? Y vino ¿cómo se llama? Zeus y le castigó a, no sé, Edipo, estoy diciendo cualquier cosa. Pero es que los griegos creían en eso. Nosotros ya no, pero los griegos creían en eso. Y ellos querían dar una lección ejemplarizante a su gente. Entonces, ellos vivían esa tragedia que vivieron sus héroes pasados como si fuese real. Otras tragedias de las más puras, podemos hablar de los isabelinos, la época de Shakespeare en particular, o más contemporáneo Lorca y sus tragedias. Hay muchos autores contemporáneos que ya dicen que la tragedia actualmente no es pura, pero no me quiero meter en tragedia, ustedes me entretienen y no quiero hablar de tragedias concretamente, estoy poniendo ejemplos. Y luego vamos a ir género por género, más adelante cada domingo conversando sobre ellos, ¿sí? Entonces, nos quedamos en que teníamos tres géneros realistas: tragedia, comedia, pieza dramática. Entre paréntesis, la pieza dramática la inventó Anton Chekhov. Investiguen, por favor, investiguen. Y tenemos 4 géneros no realistas. Ojo, otro paréntesis, esto está lleno de paréntesis y de tangentes. Estamos hablando de los grandes géneros, los que han surgido con la historia, los que han surgido y desarrollado con la historia de la humanidad. Luego están géneros menores, subgéneros, que también habría que estudiar, mezcla de géneros. Entonces, íbamos a los no realistas. Son 4 los géneros no realistas, los grandes géneros no realistas. Farsa, melodrama, tragicomedia y obra didáctica. Ojo entre la comedia y la farsa. Nos hacen reír, sí, pero de maneras muy diferentes. La risa es lo menos importante de la comedia y de la farsa. La farsa me va a contar una historia en códigos no realistas, en códigos que cuando yo lo contrasto contra lo posible y lo probable, no. Pero ¿qué pasa?
que el director, el autor y el director le van a, y los actores, claro, le van a proponer al público una improbabilidad inicial y van a hacer un contrato con el público, un contrato tácito, y le dices, haz como que te crees esto. Y uno le va a decir, está bien, hago como que me lo creo. Y a partir de ese hago como que me lo creo, el resto de lo que me dé, me lo debo creer, pero ojo, que debe estar en consecuencia y en congruencia con ese primer planteamiento. Entonces, mientras que la comedia es realista, la farsa es no realista. No voy a entrar en ese tema ahora. Estoy dando solo abrebocas del asunto. Volvemos a mencionar rapidito géneros realistas, géneros no realistas. Géneros realistas, tragedia, comedia, pieza dramática. ¿Tomaron nota? Bien. Géneros no realistas, farsa, melodrama, tragicomedia, obra didáctica. Obra didáctica se la debemos ¿cómo se llama? A Brecht, a Bertolt Brecht. También, lamentablemente, me he enfrentado a actores supuestamente de cierta experiencia que no conocen a Brecht. Hay que dedicarle un tiempito a estudiar y a conversar de Brecht, porque Brecht, desde Brecht en lo adelante, el teatro no volvió a ser el mismo. Así como de Chekhov en adelante tampoco. Muchos han aportado cosas que han cambiado la historia del teatro tal como venía. Bueno, entonces, si yo como actor, como director, me enfrento a una obra, lo primero que debo pensar en qué género está, qué género es. Puede que yo no lo tenga que descubrir. La historia del teatro ya me lo dice. Si voy a montar Edipo Rey, es una tragedia griega. Si voy a montar Yermo, es una tragedia de Lorca. Si voy a montar esta de Otelo, es una tragedia de Shakespeare. Si voy a montar Fedra, es una tragedia de Racine. ¿Estoy hablando bien? Bueno. Si voy a montar no sé, El médico a palo, sé que estoy hablando de una comedia neoclásica de ¿cómo se llama este? De Molière. Entonces ya, o una comedia de salón de Oscar Wilde. Ya la historia del teatro hasta hoy nos da las obras y nos las da catalogadas. ¿Dónde está el problema? Cuando queremos montar obras nuestras u obras de actores contemporáneos que no se han definido en género, o que no tenemos nosotros cuando queremos escribir la obra las herramientas suficientes. Quiero contar una historia, sí, no conozco de dramaturgia, no conozco de géneros, cuento la historia, se acabó, está ahí contadita, se la voy a presentar al público. Luego la gente no la entiende, porque no sabemos de género. Entonces, vuelvo a donde estaba. Quiero montar una obra, la historia del teatro ya me la definió, ya sé lo que tengo. Pero a la hora de montar, sobre todo contemporáneos, es a la hora donde más nos complicamos. O nos complicamos cuando desconozco y una obra que es una tragedia ya definida, yo la monto con elementos de melodrama. O una comedia que está una obra ya fuerte, definida, yo la monto por desconocimiento con elementos y herramientas de farsa. O lo que es peor, la convierto en una obra didáctica. No me quiero meter ahora en obra didáctica, pero sí quiero hacer un paréntesis en la tragicomedia. Por lo general, escuchamos escuchamos comedia, pensamos en una comedia donde hay llanto, en una tragedia donde hay risa. No, no es correcto. Lo más cercano que tenemos a la tragicomedia, en el teatro la tragicomedia no se desarrolla mucho, sí hay buenas tragicomedias, pero el cine es quien más ha echado mano de la tragicomedia. Son sobre todo las historias de aventuras. Esas donde hay un protagonista que va a conseguir su objetivo y que se enfrenta a obstáculos muy grandes y que los va venciendo y los va venciendo y los va venciendo, uno tras otro, por más increíble que sea. Y finalmente gana. Le gana a la adversidad. Eso es una tragicomedia. ¿Qué pensaban? ¿Que era risa y llanto? Pues no. Vamos a entrar ahí en otro tema de los géneros. La mezcla de géneros. ¿Se pueden mezclar los géneros? Sí, se pueden mezclar, pero si los conocemos. Si soy cocinero, puedo mezclar sabores, pero tengo que saber qué sabor mezclar con qué sabor, porque se nos puede echar a perder el plato. Puedo mezclar los géneros. De hecho, la modernidad nos ha traído mucho de eso. Nos ha traído no solo la desaparición de los géneros, porque escribo cualquier cosa y no hay cómo enfocarlo dentro de un género, y no sé cómo lo voy a montar y lo monto y sale cualquier cosa, pero también nos ha traído la mezcla de géneros. Se pueden mezclar los géneros. La comedia y la farsa pueden imbricarse, pueden mezclarse, pero con mucho cuidado. La tragedia y el melodrama también. El melodrama.
ese gran género que ha sido venido a menos por lo comercial, por el comercialismo. Porque queremos darle a la gente lo que la gente quiere ver. No queremos que el héroe muera al final, queremos que viva y que se case con la muchacha. Y para eso vamos a utilizar todos recursos como es la casualidad, el malo es muy malo, el bueno es muy bueno, la persona que no tenía que escuchar la conversación lo escuchó detrás de la puerta, y luego de 1000 capítulos triunfa el bien sobre el mal. Y se le da preponderancia a la casualidad por encima de la causalidad, causa-efecto. En la tragedia, en cambio, lo que deba suceder, tendrá que suceder. No importa lo que a la gente le guste más, lo que la gente quiera, la tragedia no hace ese tipo de concesiones, por eso es un género tan lindo. Pero no quiero entrar en eso, me voy por las tangentes porque quiero darles pequeños abrebocas sobre los géneros. Sí, puedo mezclar tragedia con melodrama, puedo mezclar farsa con comedia. Es difícil mezclar tragedia con comedia. Si una tragedia es una tragedia, una comedia es una comedia. La gente dice tragicomedia. ¿Por qué? ¿Por qué dicen tragicomedia? Porque estoy tratando un tema serio. Pero lo estoy tratando de manera ligera. Eso es la tragedia, no es tragicomedia. Hay mucha tela por donde cortar. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a dedicarle en próximos encuentros, porque ya me estoy extendiendo mucho. ¿Qué tiempo llevamos? Voy a poner los lentes un momentito. ¿Qué tiempo llevamos hablando? 25 minutos ya. Media hora es suficiente. Hablemos un poquitito más de este asunto. Dejemos algunas cosas claras. Dejamos el sabor del interés por los géneros en ustedes. Ojalá que en esta semana que queda hasta el domingo próximo, agarren libros, se vayan a internet, no me importa, a la Wikipedia, a donde sea. Ya no existe el Encarta, le extraño a la enciclopedia Encarta. Sacaba yo mucha información de Encarta cuando no tenía internet allá en Cuba. Bueno, vayan ustedes, investiguen un poquitito sobre géneros escénicos y de pronto cuando ya yo venga a hablarles a ustedes, ya ustedes conozcan un poquito más. Podríamos empezar hablando, me esperan Sol y Marcia, ¿ya? Podríamos empezar hablando de la tragedia. ¿Por qué? Porque la tragedia es el primer y gran género escénico que vio la luz allá por los griegos. Sí sabemos, ¿no es cierto? Que la tragedia la inventaron los griegos en estas grandes fiestas dionisíacas que ellos hacían en favor del dios Dionisio. Luego los romanos lo llamaron bacanales, donde ellos hacían sacrificios y todo eso, y empezaron a hacer un coro, y el coro después se dividió. Bueno, es la historia de la tragedia. Pero a partir de ahí, esa fue la semillita que sembró la esencia del teatro. Luego surgió la comedia, luego la farsa por allá por Roma, en el Imperio Romano. Vinieron... Bueno, no voy a entrar en este asunto ahora, pero es fascinante. Yo solo quiero despertar en ustedes ese interés. Vamos a resumir lo que hemos dicho, ¿sí? Porque vamos a cerrar en minutos. Los géneros son la espina dorsal del cuerpo del teatro. Sin los géneros, el teatro no se levanta sobre sus pies y camina. Sin conocimiento de géneros, el teatro es inválido. Hay que llevarlo a rastras, hay que llevarlo cargado, pero no camina por sí mismo. ¿Por qué? Porque si no utilizo el conocimiento de género y la herramienta apropiada a la hora de escribir, de montar y de actuar la obra, me puede salir cualquier cosa, y es lo que muchas veces pasa, incluso a grandes directores que quieren arriesgarse o que no se preparan lo suficiente, y la gente se le va del teatro porque no entiende. ¿Han escuchado alguna vez hablar de semiótica? Las semióticas son el conjunto de símbolos, signos que nosotros utilizamos para la comunicación. La semiótica hay que aplicarla al teatro. Y cada género tiene su propia semiótica. Y yo no puedo utilizar semiótica correspondiente o símbolos correspondientes al melodrama, elementos, herramientas correspondientes al melodrama en una tragedia, porque se me baja el nivel de la tragedia. Ni le puedo poner a la comedia elementos de farsa, porque se me baja el nivel de la comedia. No estoy diciendo que el melodrama, y no estoy menospreciando los géneros melodrama y farsa, son otros géneros. Mientras que unos son realistas, otros no son realistas. Yo creo que a veces me enredo un poco, me voy por la tangente, hablo de una cosa, hablo de otra, porque prefiero que esto me salga más espontáneo a tener que tener un guión a la mano y estarlo leyendo. Me parece que es mejor. Y no es el interés, como les decía al principio, profundizar.
Ajá. El interés es hablar estos temas de manera lo más superficial posible para que ustedes mismos luego puedan profundizarlos. Luego voy a leer los comentarios. Estoy viendo que me están poniendo comentarios a un ladito, no los puedo leer, ya les dije, tengo los lentes quitados para que me puedan ver los ojos. Luego podemos profundizar en lo que ustedes me digan, profundicen en esto, si lo sé. Si no lo sé, digo, no soy bueno en esto. No conozco lo suficiente, ¿sí? Pero hoy quise hablarles de géneros, de su importancia, despertar en ustedes el interés por el género. Perdón. El interés por el conocimiento de los géneros escénicos, de los realistas, de los no realistas, de cuando soy actor, cuando soy director, cuando soy dramaturgo, cómo utilizar las herramientas adecuadas para que la obra hable un lenguaje que la gente me entienda y no hablar en dos idiomas, no hablarle en español a alguien que habla inglés. Creo que me hago entender. Si les parece que entre tanta verborrea se me escapó algo que quise decir y no dije, pásenme la nota. Oye, Jorge, se te olvidó hablar de tal cosa. Esta es apenas una introducción. Siguiente encuentro, vamos a empezar hablando de la tragedia, lo prometo, y después vamos a la comedia. Y eso, ya, porque cuando empiezo a hablar no puedo parar. ¿Será que me permiten introducir un comercial, oigan? Para la gente de Quito, esta tarde a las 5:30 vamos a estar con el grupo Tespis de Humberto Calaña. Ya saben que hago un teatro. Yo y Tespis, Humberto Calaña, trabajamos muy juntos con una obra escrita y dirigida por él, que es un sainete, es un género menor de la comedia o de la farsa, que se llama Las señoritas de Sangolquí, una obra muy divertida a la que tuve el honor de hacerle el diseño de la banda sonora. Voy a estar ahí en la técnica con la banda sonora que les diseñé en la carpa escénica del Parque Ichimbía esta tarde a las 5:30. Porfa, asomen por allá y saluden. Saludarán. Un abrazo muy teatral a todos. Les quiero, ¿ya? Nos vemos el siguiente domingo para seguir hablando de géneros escénicos y para hablar de la tragedia.